Carta a los Colosenses, vamos a ubicarnos aquí en el capítulo. Veíamos el título del estudio pasado, la oración perseverante, Colosenses 4 del 2 al 6, esos son los versículos que vamos a leer a continuación. Veíamos también que en estos versículos del 4, del 2, perdón, del versículo 2 al 6, nosotros encontrábamos, número 1, la oración, número 2, la proclamación de la palabra, y número 3, la evangelización a los perdidos. ¿Vale? En el estudio pasado vimos nada más que el punto número 1, que fue la oración, donde, si lo recuerdan, vimos que la oración debe ser constante, que la oración debe ser vigilante, que la oración debe ser con agradecimiento y la oración debe ser con propósito. Lo vimos en el estudio pasado. Vimos ese primer punto entonces de la oración y hoy vamos a ver los dos puntos restantes, la proclamación de la palabra y la evangelización a los perdidos. Entonces nos vamos a ubicar allí en la proclamación de la palabra. Y vamos a leer esos versículos, vamos a leerlos del 2, versículos del 2 al 6 del capítulo 4. Si alguien puede leerlos, me gustaría que también participen en leyendo esos versículos del 2 al 6. Muy bien, esos son los versículos que vamos a estudiar. Ya hemos estudiado los primeros. Hoy vamos a enfocarnos más que todo en el versículo 3, ¿verdad? En los versículos 3 que dice allí el apóstol Pablo, oren al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado, dice allí el apóstol Pablo. Así que noten, mis hermanos, en estos versículos que el apóstol Pablo no está orando aquí, el apóstol Pablo no está orando aquí para que las puertas de la prisión se abran y él quede en libertad, sino que está orando y pide a sus hermanos que oren por él para que las puertas del ministerio se abran y él pueda proclamar la palabra de Dios. Fíjense ustedes, este siervo de Dios, lo que le importaba a él que, aunque estuviera preso, aunque estuviera en la cárcel, que se le abrieran las puertas, se le abrieran todas las posibilidades con la gracia de nuestro Dios para que él pudiera proclamar y seguir proclamando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto era lo más importante para un predicador fiel que como Pablo, un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? No es tanto que él fuera un hombre libre, sino que se le abrieran las puertas para que él pudiera predicar la palabra. Y es muy importante notar también, mis hermanos, que en todas las oraciones que nosotros vemos del apóstol Pablo en estas cartas que él escribió desde la prisión, su preocupación, mis hermanos, no era por su seguridad personal, tampoco era su oración porque él tuviera cosas materiales o ayuda material, sino que su oración era para que Dios le concediera a él carácter, para que Dios le concediera a él bendición espiritual. Esa era la oración de Pablo y lo podemos ver en estas cartas que él escribió desde la cárcel. Entonces Pablo estaba preso, dice él mismo aquí, que él estaba preso por causa del misterio de Cristo, ¿vale? Esto se relaciona con los gentiles. Recuerden que el apóstol Pablo, un hombre llamado a predicar a los gentiles, dice allí en el versículo 3, ¿verdad? Que él está preso por causa del misterio de Cristo. Y aún, mis hermanos, fíjense que aún estando en la cárcel, Pablo quería alcanzar a todos los que estaban a su alrededor. Él quería que todos los que estaban a su alrededor conocieran de Cristo. Y entre ellos, pues los que tenía más cerca, pues eran los soldados, ¿verdad? Esos soldados que incluso se dice que estaban amarrados a él, que estaban encadenados a él y quería también que ellos conocieran del Señor. Entonces, esos soldados que lo custodiaban, el anhelo de Pablo era que ellos también conocieran de Cristo. Y para lograr eso, él necesitaba el apoyo del pueblo. Él necesitara que el pueblo de Dios, que la iglesia de Cristo lo apoyara en oración, como vimos en el estudio pasado.
oración continua, para que de esa manera a Pablo se le pudieran abrir las puertas a través del cual el evangelio pudiera ser proclamado y ese evangelio pudiera penetrar en la vida y en los corazones de todos aquellos que lo escuchaban. Así que él estaba pidiendo oración a sus hermanos por todo esto. ¿Mm? Y por medio del testimonio de Pablo, el evangelio, mis hermanos, se extendió. El evangelio se extendió por medio del testimonio de Pablo. Por todas partes, se extendió por toda Roma donde él estaba escribiendo esta carta. Y fíjense, mis hermanos, que el evangelio llegó a sitios, a lugares donde, mire, había sido imposible llegar al evangelio estando libre. ¿Mm? Pero llegó, estando allí en la cárcel, por su testimonio, el evangelio llegó a muchos, muchos lugares, a muchas partes de allí, de Roma. Así que, mis hermanos, la proclamación del evangelio se hace, lo que está diciendo aquí Pablo es que la proclamación del evangelio se hace eficaz mediante la oración. Mediante la oración. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios cuando nos acercamos en oración al trono de la gracia, pedimos la bendición de Dios y es por eso, mis hermanos, mire que no debemos separar la palabra de Dios de la oración y no podemos separar la oración de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios las ha unido. Dios las ha unido y aquí tenemos este testimonio. Pablo quería anunciar el evangelio. Pablo quería predicar la palabra de Dios, pero sabía que necesitaba la oración de sus hermanos, de toda esta iglesia primitiva, de todos sus hermanos que lo estaban apoyando en ese ministerio. Mire, se dice que estaba leyendo un testimonio, se dice que un visitante llegó al tabernáculo metropolitano, no sé si ustedes han escuchado, el tabernáculo metropolitano es una iglesia muy grande que está ubicada en Londres, ¿eh? Donde allí fue pastor Charles Spurgeon, hace más de casi 200 años. Todavía creo que existe. Este tabernáculo se llama el Tabernáculo Metropolitano. Pues se dice que allí llegó a esta iglesia, era una grande congregación, era muy conocida porque en esos tiempos era una iglesia muy fuerte en el Señor que proclamaba el Evangelio y anunciaba verdad de Cristo y sobre todo enseñaba todas las doctrinas de la gracia de nuestro Dios. Y era conocida. Y fue allí donde Dios usó a Charles Spurgeon para que él pudiera ser pastor y proclamar el Evangelio de una manera poderosa, de un avivamiento grande allí en el Reino Unido. Pues se dice que llegó un visitante allí al tabernáculo de Metropolitano y el mismo pastor Spurgeon llevó a este visitante para que conociera todo el edificio, toda esa gran iglesia, lo llevó él mismo y le enseñó todo el edificio a este visitante. Y después Spurgeon le dijo al visitante, si lo desea, podríamos conocer, si quiere, podríamos conocer la fuente de energía de este ministerio, de esta iglesia. Y lo llevó a un salón más abajo. ¿Mm? Y le dijo, mire, esta es la fuente de energía de nuestra predicación en la iglesia. Aquí es donde nosotros recibimos poder porque mientras yo predico allá arriba, aquí se reúnen cientos de hermanos a orar por el ministerio y la predicación de la palabra. ¿Mm? Aquí en este cuartito, muchos hermanos oran por el ministerio de la predicación de la palabra y por todo lo que tiene que ver con nuestra iglesia. Entonces, esa era la fuente de poder. De allí radicaba su poder. Y es por eso, mis hermanos, que no nos sorprende que Dios haya bendecido tan grandemente la predicación del pastor Charles Spurgeon, porque ha sido de gran bendición incluso hoy. Hoy en día nosotros escuchamos esas predicaciones de este pastor y son, de verdad, un hombre usado por Dios. Hoy en día, mis hermanos, debemos orar mucho y esto nos hace reflexionar porque como iglesia cristiana evangélica de Arrecife, pero como iglesia de Cristo, debemos orar mucho, mis hermanos, por todos aquellos que predican las buenas nuevas.
por todos aquellos miembros de la iglesia que pueden ayudar, ¿verdad? En orar por su pastor, orar por sus ancianos, por los diáconos, por todos aquellos que, mis hermanos, predican la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento, para que el Espíritu Santo nos dé un profundo conocimiento de las verdades de Dios. Así que es un buen momento, mis hermanos, para pedir a la iglesia que siempre oremos por todos aquellos que llevan la palabra de Dios, así como Pablo pedía oración a sus hermanos que oraran por él. Cuando, mis hermanos, estamos predicando, eh, el Espíritu Santo nos da discernimiento y esa es la oración, mis hermanos, que el Espíritu Santo nos siga usando, que nos dé libertad de palabra cuando nosotros hablamos, palabras que lleguen al corazón, que lleguen a la mente de cada una de las personas que nosotros predicamos. Esas oraciones se deben hacer dentro de la iglesia. Fíjense que dice allí el versículo 3: orad por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y miren, mis hermanos, no es necesario, escúcheme bien, no es necesario que tú seas pastor, que tú seas anciano, diácono, que tú seas un misionero para que tú puedas proclamar la palabra de Dios. No, porque tú mismo como hijo de Dios, como creyente, en tus conversaciones con otras personas, tú puedes dejar caer la semilla de la palabra de Dios en los corazones de esas personas que te están escuchando y luego orar a nuestro Dios para que Él riegue esa semilla en los corazones de esas personas. Amén. Para que esa semilla crezca y dé fruto en abundancia. ¿Eh? Entonces, por eso, mis hermanos, este es el segundo punto, la proclamación de la palabra de Dios, pero los versículos 5 y 6 nosotros podemos encontrar la evangelización a los perdidos. ¿Eh? Dice allí en los versículos del 5 al 6: anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, o como dice la Reina Valera, redimiendo bien el tiempo. Dice que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. ¿Mm? Miren, un hijo de Dios, espera un momento. Vemos el primer punto, la conducta del creyente, en el versículo 5. Un hijo de Dios, mis hermanos, debe ser siempre conocido por la forma como se relaciona con las demás personas. Es muy importante, iglesia, porque todo creyente, todo hijo de Dios, todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo, que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, debe ser conocido por la forma como se relaciona con sus semejantes, con todos, pero en especial, es lo que dice aquí Pablo, a lo que se refiere, pero especial con los inconversos, con los que no son creyentes. ¿Eh? Por eso dice Pablo, los que están fuera de la iglesia, los que están afuera. ¿Eh? Entonces, es muy importante la forma como nos relacionamos con ellos. Y es bien cierto, mis hermanos, y todos sabemos que vivimos en una sociedad que es incrédula, una sociedad que vive alejada de Dios, que vive a espaldas de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo está exhortando a estos cristianos y a nosotros también en esta noche para que tengamos, mis hermanos, mire, un buen comportamiento. Tengamos un buen comportamiento, que tengamos cuidado, escúcheme bien, que tengamos cuidado con nuestra conducta, dice ahí el apóstol Pablo, que tengamos cuidado con nuestras conversaciones. ¿Mm? ¿Para qué? Para que nuestro testimonio, mis hermanos, atraiga a muchas personas a Cristo, a través de nuestras conversaciones, a través de nuestras palabras. Dice el versículo 5, allí Pablo nos habla de la conducta del creyente y por eso dentro de esa evangelización a los perdidos, un punto que nos habla aquí Pablo es la conducta del creyente en el versículo 5. Y es por eso que Pablo pide que todo creyente, mis hermanos, tenga un comportamiento ejemplar. En medio de una sociedad perdida en la que nosotros vivimos, como cristianos tengamos un comportamiento ejemplar. Y Pablo dice, tienen que aprender a andar sabiamente frente a los que no conocen a Cristo. En otras palabras,
Cuando dice que tengamos un buen comportamiento para con los de afuera, está diciendo Pablo, tienen que aprender a andar sabiamente frente a los que no conocen a Cristo. De tal manera, mis hermanos, que mire, nuestra forma de vida, nuestra forma de comportarnos pueda atraer a esos inconversos. Porque mire, ellos se convencerán, mis hermanos, de la necesidad que ellos tienen. Ellos se van a convencer de la necesidad que ellos tienen de Cristo cuando ellos noten en nosotros la manera distinta o la forma distinta como nosotros vivimos. Y entonces ellos se van a dar cuenta que esa manera como nosotros vivimos es muchísimo mejor. Y verán la necesidad que tienen de nuestro Señor Jesucristo. El verbo aquí redimir, que dice el apóstol Pablo, aquí lo usa Pablo para sugerirle a los colosenses y a nosotros también hoy en día, a que aprendamos, mis hermanos, mire, a redimir el tiempo. Que aprendamos a redimir el tiempo. Y este verbo redimir es el mismo verbo empleado para describir la redención de nuestro Señor Jesucristo que logró en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cuando fuimos salvados, el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo, ese precio fue aplicado a nuestra cuenta por su gracia. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos librados de la esclavitud del pecado. Así que esa misma palabra redimir, esa misma expresión es usada también aquí en los tiempos del apóstol Pablo para referirse al precio que había que pagarse, al precio que se debía, el precio que se debía pagar para que un esclavo obtuviera la libertad. Y Pablo emplea ahora aquí en este versículo 5 de Colosenses, emplea esta misma palabra redimir para referirse al concepto de conseguir, al concepto de literalmente comprar. ¿De comprar qué? De comprar el tiempo, de redimir el tiempo, dice el apóstol Pablo. Y la intención aquí, mis hermanos, la intención del apóstol Pablo con este verbo, mis hermanos, es que él nos está exhortando a que nosotros podamos aprovechar el tiempo, que aprovechemos el tiempo, que redimamos el tiempo y que lo usemos de la mejor manera posible. Miren, mis hermanos, aprender a usar, redimir el tiempo es aprender a usar cada oportunidad que Dios nos da para que nosotros podamos hacer algo útil para la gloria de Dios. Con nuestro tiempo, algo que sea de verdadero valor, porque déjenme decirle, mis hermanos, que todo esto es algo que permanece para siempre. Esto no es algo que es hoy, mañana ya no está. Esto es algo que permanece. Y el segundo punto, mis hermanos, en el versículo 6, nosotros podemos ver la conversación del creyente. La conversación del creyente. Mire, porque además del comportamiento general que nosotros debemos tener como creyentes, ¿m? Y lo que hablamos, mis hermanos, lo que a nosotros hablamos, aparte del comportamiento, lo que nosotros hablamos es muy importante, lo que sale por nuestra boca. Y por esta razón es que Santiago hace tanto énfasis en su carta en el uso de la lengua. La gente, mis hermanos, mire, las personas, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, siempre, mis hermanos, nos van a conocer o van a tener un concepto de nosotros por lo que sale de nuestra boca. Es muy importante. Van a tener y van a saber algo de nosotros y van a conocer de nosotros por lo que nosotros hablamos, por lo que sale de nuestra boca. Es por eso que parte, mis hermanos, parte de la impresión que nosotros dejamos a las personas cuando nosotros hablamos se basa siempre en lo que nosotros decimos. Eso, mis hermanos, va a dejar una impresión en las personas. Eso va a dejar una marca en las personas y van a tener un concepto de nosotros. Y aquí el apóstol Pablo dice que nuestras palabras deben manifestar tres características. Tres características, dice el apóstol Pablo allí. Y aquí las tengo apuntadas. Está aquí en la pantalla. Que nuestras conversaciones, nuestras palabras deben manifestar tres características. Número uno, que deben de tener gracia. Número dos, que deben estar sazonadas con sal. Y número tres, debemos tener una respuesta
adecuada, ¿no? Y vamos a desglosarla una por una. Dice el apóstol Pablo que nuestras palabras deben de tener gracia. Y eso, mis hermanos, mire, en palabras más simples, es que nuestras conversaciones, escúcheme bien, nuestras conversaciones, nuestras palabras deben ser agradables. Nuestras palabras deben ser palabras amables, palabras bondadosas, palabras que estén impregnadas del amor de Cristo. Y principalmente, mis hermanos, repito, principalmente frente a los incrédulos, a los que no son creyentes. ¿eh? No hay nada, mis hermanos, mire, no hay nada de peor testimonio para un cristiano, para un creyente, que una lengua criticona, que una lengua amargada, que una lengua quejumbrosa que se está quejando siempre por todo, que una lengua que es chismosa, una lengua que es incapaz de felicitar a otras personas o de animar a otras personas. El cristiano, mis hermanos, como dice el apóstol Pablo, debe hablar con gracia, evitando siempre, escúcheme bien, evitando siempre conversaciones o palabras que contengan maldad, palabras obscenas, porque vamos a ser juzgados, incluso dice la palabra de Dios, por cada palabra obscena y mala que salga de nuestra boca. Porque si hay algo que evidencia nuestro carácter cristiano, repito, son las palabras, porque dice Jesús que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Lo que sale de nuestra boca es de lo que viene de allí dentro, de nuestro corazón. Entonces, también, mis hermanos, en otras cartas dice el apóstol Pablo que debemos alejarnos también muchas veces de personas que hablan de esta manera, de palabras obscenas, con palabras con maldad. Pero noten, mis hermanos, que el apóstol Pablo en sus cartas, fíjense la diferencia. El apóstol Pablo en sus cartas, cuando vemos sus cartas, acostumbra siempre a felicitar el esfuerzo de aquellas personas, aquellos hermanos que intentan ser bueno. Y felicita incluso a hermanos que están creciendo en la fe y felicita a esos hermanos que intentan hacer lo bueno, aunque fallaran, aunque cometieran errores, los felicitaba. El apóstol Pablo amaba incluso a aquellas personas que querían destruirlo y querían destruir su ministerio. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo más bien tenía amor hacia ellos. ¿eh? Y eso se manifestaba al hablarle. Eso se manifestaba en sus acciones, en sus palabras, pero también en sus acciones. Y número dos, dice el apóstol Pablo que nuestras conversaciones, las conversaciones del creyente, deben estar sazonadas con sal. Y aquí el apóstol Pablo usa una ilustración muy común y muy común y corriente en su época y en la nuestra también, en nuestra vida. Y lo hace, mis hermanos, hace esta ilustración para que ellos pudieran entender esto con mucha más explicación y con mucha más inquietud incluso. ¿m? Porque en la cultura del tiempo de Pablo, el uso bíblico que se da a esta ilustración, se toman en cuenta, mis hermanos, tres usos de la sal. Tres usos de la sal. Y cada uno de ellos añade un valor al mensaje que está trayendo el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo también. ¿eh? Y número uno, mire, se usaba la sal en aquel tiempo como se hace hoy también. ¿Para qué? Para darle sabor a la comida, ¿no? A mí no me gusta una comida que esté simple, que esté sosa. La sal hace eso, le da sabor a la comida. Pues de esa misma manera, nuestras conversaciones, mis hermanos, deben producir una buena impresión. Nuestras conversaciones deben producir a los oyentes una buena impresión. En la mente de las personas, en los corazones de las personas que nos oyen, porque lo que quiere el apóstol Pablo es llevarnos a que podamos entender, mis hermanos, que nuestras conversaciones deben de tener todos los ingredientes necesarios, mis hermanos, para que esas palabras den buen gusto a las demás personas, para que esas conversaciones resulten
agradables a las personas que nos oyen. Y número dos, la sal se usaba para preservar la comida. Hoy también se hace para eso, para preservar la comida y evitar pues que la comida se echara a perder. Para eso también se usa la sal y se usa hoy en día también. Y asimismo, mis hermanos, mire, nuestras palabras, nuestras conversaciones deben de tener todos los componentes necesarios para que se evite la corrupción, para evitar, mis hermanos, que nuestras palabras hagan daño a las demás personas, a las personas que nos escuchan. Y aunque, mis hermanos, mire, como les dije antes, no debemos ser criticones, pero sí es muy legítimo y muy válido que nosotros también como creyentes podamos estar dispuestos a corregir a otros en sus palabras cuando sea necesario, con amor, siempre con amor. Amén. Y finalmente, la sal se usaba para dar sed a quienes la consumían. Cuando comemos algo salado nos da mucha sed, ¿verdad? Pues se hacía esto precisamente para ayudar a prevenir la deshidratación por falta de agua, pues a las personas que les hacía falta agua en su cuerpo, que estaban deshidratadas. Para eso también servía la sal. Entonces, mis hermanos, mire, pues de esa misma manera, Pablo da todo este concepto porque de esa misma manera el uso, el uso de nuestras palabras, de nuestras conversaciones, deben provocar en nosotros, en las otras personas, deben provocar sed. ¿Mm? Deben provocar el deseo de aprender a tener una vida mejor, ¿m? Como lo han visto en nosotros, que puedan decir, yo quiero eso que tiene esa persona. A eso me refiero con que las otras personas tengan sed y quieran tener eso que tú y yo tenemos. Amén. Entonces, estos tres usos de la sal demuestran, mis hermanos, que nuestras palabras deben deben tener todos estos ingredientes, deben tener gracia, deben ser sazonadas con sal, deben tener una respuesta adecuada, que lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque eso, mis hermanos, es importante si queremos mantener un buen testimonio con aquellos que no conocen a Cristo. Entonces nuestras palabras deben de tener gracia, deben estar sazonadas con sal. Y número tres, nos dice allí el versículo 6, mis hermanos, que nuestras palabras deben dar, o sea, que nuestras conversaciones y lo que nosotros hablamos, debe haber una respuesta adecuada. Tenemos que dar una respuesta adecuada. Así que miren, mis hermanos, debemos tener mucho cuidado, escúcheme bien, debemos tener mucho cuidado en la forma como nosotros le respondemos a los demás. ¿Mm? Dice el apóstol Pablo que nuestras respuestas sean adecuadas. Debemos tener mucho cuidado cómo respondemos a los demás. Y responder en este caso que dice aquí el apóstol Pablo, mire, no implica solamente palabras, no, también implica acciones, implica gestos, implica miradas, porque muchas veces no solamente con palabras, sino con muchos gestos, con miradas malas, incluso muchas veces, nosotros damos una respuesta inadecuada. ¿Mm? Y muchas veces, mis hermanos, esto hace que demos muy mal testimonio. Muchas veces para dar una mala respuesta no necesitamos hablar. Muchas veces con nuestras acciones, con nuestras miradas, con nuestras actitudes, damos un mal testimonio. Así que el cuidar de nuestras conversaciones incluye, mis hermanos, las palabras, pero también incluye las acciones, lo que nosotros hacemos. ¿Mm? Y la respuesta que da un cristiano verdadero a un no creyente, mire, mis hermanos, eso va a ser la base para, para evaluarnos y que los demás nos evalúen a nosotros como cristianos y que puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Eso va a ser una manera para evaluarnos, la manera como nosotros respondemos. Si andamos mal, mis hermanos, ningún incrédulo nos hará caso. Vamos a dar un mal testimonio. Y de la misma manera, mis hermanos, si nosotros nos expresamos mal verbalmente, mis hermanos, tampoco nos van a tomar en cuenta. Como creyentes hablo. No nos van a tomar en cuenta si hablamos mal.
Si lo que sale de nuestra boca son palabras malas, malas respuestas, malas contestaciones, no nos tomarán en cuenta. Así que Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, a través de nuestra conducta, a través de nuestras conversaciones, predicamos al mundo que rodea, un mundo incrédulo. ¿Mm? Y el mundo va a poder ver el cambio que Dios ha operado en nuestras vidas. ¿Cómo? A través de nuestras conversaciones, a través de nuestras palabras. Amén. Pero, como decíamos al principio, la oración, mis hermanos, en todo esto que hemos hablado, la oración es la clave. La oración es la clave para tener el poder, para que podamos tú y yo poner en práctica todas estas verdades que hemos estudiado en esta noche. La oración. Esa es la clave. La oración. ¿Mm? Entonces, mis hermanos, ¿cómo, según lo que hemos estudiado esta noche en estos pasajes que hemos leído del apóstol Pablo, cómo debe ser la vida del cristiano según estos pasajes que leímos del versículo 2 al versículo 6? Consiste, mis hermanos, como aprendíamos en vida discipular, consiste en una relación vertical con nuestro Dios y una relación personal horizontal con las demás personas, con nuestros prójimos, con nuestros hermanos. Y eso se logra, mis hermanos, manteniendo una vida que tenga, en esa vida cristiana, que contenga estas tres actividades. ¿Cómo ser la vida del creyente? Según Colosenses, lo que hemos estudiado hoy, según Colosenses 2, 4 del 2 al 6, así debe ser la vida de un creyente, según estos versículos de Pablo que hemos estudiado en esta noche. Dedicarse a la oración continua, como vimos en el estudio pasado. Andar sabiamente, como dice el apóstol Pablo, y eso me habla de comportamiento. Y número 3, hablar sabiamente, cuidando nuestra lengua, nuestra manera de hablar. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia, y que nos ayude, mis hermanos, a que esto podamos, incluso este servidor, ponerlo por obra en nuestras vidas, hacerlo una realidad en nuestras vidas. Amén. Que el Señor nos bendiga.